Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, franciscanos, amigos todos. Hoy continuamos con la reflexión del articulado de nuestra regla OFS y vamos a darle lectura a los artículos 10 y 11. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Paz y bien, hermano. Dice el artículo 10 de nuestra regla: asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la del Padre, cumplan fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno en las diversas circunstancias de la vida y sigan a Cristo pobre y crucificado, confesándolo aún en las dificultades y persecuciones. El artículo número 10 de nuestra regla nos dice que nos debemos asociar a la obra redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la del Padre. ¿Y cómo podemos nosotros como franciscanos seglares asociarnos a esa obediencia, a la obediencia redentora de Jesús? Pues nos lo dice claramente: cumplan las obligaciones propias de la condición de cada uno en las diversas circunstancias de la vida. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que nosotros, casados, solteros, en el ámbito propio de nuestras familias, en el ámbito propio de nuestro día a día, en el ámbito propio de la sociedad, como miembros de una comunidad trabajadora, formando parte de una sociedad, debemos hacer presente nuestra condición de bautizado, asociándonos a la obediencia redentora de Cristo, que sometió su voluntad a la del Padre. ¿Y cómo lo hacemos? Cumpliendo las obligaciones propias de nuestro estado, como casados, como solteros. Si somos profesionales, sirviendo a los necesitados, cumpliendo una labor y un servicio social. Si somos miembros de alguna empresa, ejercemos algún oficio, si somos trabajadores, empleados, ahí en ese medio laboral, social, económico, debemos cumplir y asociar e impregnar ese medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el estilo de nuestro Padre San Francisco. Y nos sigue diciendo el artículo 10, y sigan a Cristo pobre y crucificado. Fíjense que uno de los pilares fundamentales de la vida de nuestro Padre San Francisco y de la familia franciscana es esa dimensión de ese Cristo pobre y crucificado. San Francisco se asemejó tanto al Señor que por eso vivió en radicalidad la pobreza como un don de Dios y la obediencia, asociándose a esa obediencia de Cristo al Padre, aún confesándolo en nuestros momentos más difíciles, como las dificultades del día a día. Nosotros debemos hacer presente
y cumplir, asociado a la obediencia de Cristo, nuestros compromisos temporales. ¿Y qué significa, queridos hermanos, asociarse a esa obra redentora de Cristo? Pues nada más ni nada menos que hacer su misma obra, colaborar con Él, es decir, ser otros Cristos en nuestra época actual, seguir su camino, vivir su experiencia de fe, dar testimonio a los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Por amor. Nos debe mover el amor a Cristo, que siendo Dios se anonadó y se abajó hasta hacerse uno igual a nosotros, menos en el pecado, y entregar su vida por la redención tuya y por la salvación de todos los hombres. Cristo se entregó por amor. Nosotros, colaborando a la obra redentora de Jesús, debemos entender que cumplir nuestras obligaciones de Estado deben ser movidas y motivadas por hacer presente a Cristo en la sociedad de hoy, por vivir a Cristo y llevar a Cristo a los demás. Eso es cumplir con nuestras obligaciones de Estado. ¿Y qué es lo que mueve a Cristo a hacer eso? Pues el amor al Padre, la obediencia al Padre y su amor lo lleva a entregarse por nosotros. ¿Por qué nos dice entonces la regla que debemos asociarnos? Porque la obediencia de amor es entrega voluntaria y Cristo nos da ejemplo. Y solo hay dos maneras de entregarse totalmente: aquel que ama o aquel que se hace esclavo del amor. El esclavo como tal no puede asociarse, no tiene derechos ni quien se los reconozca. Eso significa que nosotros nos hacemos esclavos del amor, nos asociamos a su obra redentora y nos entregamos como el Maestro, como Cristo lo hizo. ¿Por qué nos recuerda la regla que el Cristo que seguimos es pobre y crucificado? Porque, queridos hermanos, recordar a Cristo pobre y crucificado, vencedor de la muerte y resucitado, máxima manifestación del amor de Dios al hombre, es el libro en el que los hermanos, a imitación de Francisco, aprendemos el porqué y el cómo vivir, amar y sufrir. En él descubrimos el valor de las contradicciones por causa de la justicia y el sentido de las dificultades y de las cruces de cada día. Con él podemos aceptar la voluntad del Padre en las circunstancias más difíciles y vivir el espíritu franciscano de paz, rechazando toda doctrina contraria a la dignidad del hombre. Si la forma que Cristo escogió para salvarnos en obediencia al Padre fue la pobreza, ¿cómo viviremos con nuestros bienes corporales, espirituales, materiales, sociales, ecológicos? ¿Cómo podemos nosotros vivir esa pobreza
siendo administradores y no dueños de ellos, no dándoles nuestro corazón y sabiendo que tendremos que responder ante Dios de ellos. Esa es la verdadera pobreza. Ser administradores. Todo lo que recibimos, todo lo bueno que tenemos proviene de Dios, y todo lo malo que tenemos proviene de nuestro interior, de nuestro corazón. Por eso somos administradores de todas las gracias que hemos recibido, comenzando por el don de la vida. El artículo 11 de la regla nos dice: Cristo, confiado en el Padre y aún apreciando atenta y amorosamente las realidades creadas, eligió para sí y para su madre una vida pobre y humilde. Del mismo modo, los franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en el uso una justa relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias materiales. Sean conscientes, en conformidad con el Evangelio, de ser administradores de los bienes recibidos en favor de los hijos de Dios. Así, en el espíritu de las bienaventuranzas, esfuércense en purificar el corazón de toda tendencia y deseo de posesión y de dominio, como peregrinos y forasteros en el camino hacia la casa del Padre. Asociados a la obediencia redentora del Padre. ¿Por qué la obediencia de Cristo al Padre es liberadora? Porque aquí se nos habla, queridos hermanos, en el artículo 11, que nosotros los franciscanos seglares, así como Cristo, confiado en el Padre, eligió para sí y para su madre una vida pobre y humilde, así nosotros como franciscanos seglares debemos buscar el desapego y en el uso una justa relación con los bienes terrenos, no entregar nuestro corazón a los bienes terrenos, a lo material. ¿Por qué la obediencia de Cristo al Padre es liberadora? Porque el Señor en su palabra en Juan capítulo 3 dice: Cristo ha sido enviado por el Padre para darnos vida y vida en abundancia, estando nosotros muertos por el pecado, nos dice Pablo en Romanos 6. ¿Por qué estamos llamados a obedecer? Porque esclavos como somos del pecado, solo nos puede librar la obediencia a Dios. No así Cristo, que no cometió pecado y se sometió a la obediencia del Padre por amor. ¿Por qué nos recuerda la regla que tenemos que asociarnos a la obediencia de Cristo? Porque solo la obediencia al Padre nos hace ser hermanos de Cristo y permite que lo que nosotros hagamos unidos a Cristo sea de verdad
tarea liberadora. ¿Cuáles son las tareas más importantes que nos recuerda este artículo, la regla? Asociarnos. ¿Qué significa? Unirnos y mantenernos unidos a Cristo. Someternos a la voluntad de Dios. Cumplir todas nuestras obligaciones. Seguir a Cristo, pobre y crucificado, y confesarlo en toda ocasión, también en las dificultades como enfermedades o persecuciones. ¿Cuáles son las respuestas que descubrimos siguiendo a Cristo pobre y crucificado y resucitado? Porque vivo y como vivo, porque muero y como muero, porque amo y como amo, porque sufro y como sufro, porque gozo y como gozo. ¿Por qué es muy importante que la regla nos recuerde que la acción de Cristo es liberadora? Porque tiene que ser también el criterio que nos guíe en nuestra acción pastoral y también social. Si lo que hacemos no es liberador para la persona, no es cristiano lo que hacemos. También para recordarnos que nuestra tarea no termina hasta que no hayamos conseguido las condiciones de una persona liberada por Cristo. ¿Y cuáles son las herramientas o ayudas que tenemos para conocer la voluntad de Dios? La oración, la lectura de la palabra de Dios, los exámenes frecuentes y las revisiones personales y comunitarias, viviendo en actitud de búsqueda como Francisco. Queridos hermanos, damos por concluido en el día de hoy el artículo 10 y 11 que nos trata sobre la obediencia a Dios. Obediencia a Dios asociados a la obra redentora de Cristo y asociados a la obediencia liberadora de Cristo. Un saludo muy grande para todos vosotros y sus hogares, su familia, bendiciones, un feliz fin de semana en el Señor y que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanitos y hermanitas.